Bueno, pues falta hoy un buen grupo de hermanos, así que a los valientes habría que acariciaros un poquito esta mañana, que tampoco se puede, como hemos escuchado, pero lo que sí tengo es una pregunta. No es una pregunta cómoda, pero me persigue estos días, me hace pensar, quería compartirla con vosotros también. Es una pregunta breve. ¿Tú quieres ser feliz o quieres ser mejor? Eso me gustaría pensar un poquito esta mañana con vosotros. ¿Quieres ser feliz o quieres ser mejor? ¿Quieres bienestar o quieres ser persona en el sentido pleno? Hay una manera de entender el cristianismo, la fe cristiana, la vida cristiana que es balsámica, que relaja, que adormece. Y hay una manera de entender el seguimiento de Jesús que es todo un desafío para la vida. Y hace que esas dos ideas no se puedan perseguir a la vez. El ser feliz en el sentido, en fin, más inmediato de la palabra, ¿vale? No, sin entrar en grandes profundidades. Todos entendemos de inicio lo que eso significa. ¿Ser feliz o ser mejor? Los cristianos somos, podemos decirlo de muchas maneras. Una de las formas de definirnos es que somos discípulos de Jesús, que somos seguidores de Jesús. Somos hijos de Dios, somos reyes, somos sacerdotes, en fin, todo eso. Pero, desde luego, somos seguidores de Jesús. Quiere decir que Él es nuestro modelo. Y vivir ese propósito, tener esa idea en mente en los diferentes planos de la vida, a menudo es incompatible con ese concepto superficial de ser feliz, que me vaya bien, ¿no? Bien estar bien. Pues no se puede. El testimonio del apóstol Pablo es interesante, recordáis cuando escribe a los filipenses: todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, y por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Esta es una de las primeras, de las primeras epístolas que escribió, pero años después, ya anciano, en prisión, cerca de ser ejecutado, escribe a Timoteo y le dice: pues tú también sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades, pasa penas. Y de él mismo, considerando su situación, le dice: yo estoy ya para ser sacrificado. Y además, toda la misma epístola advierte también a Timoteo, no solo tú, sino que todos los que quieren vivir en Cristo padecerán persecución. No necesariamente la persecución está, en fin, como en el siglo I, pero entendéis dificultades y conflictos. Así que yo vuelvo a plantear otra vez la pregunta inicial. Como cristianos, ¿quieres ser feliz o quieres ser mejor? Mejor a la manera de Jesús, mejor reproduciendo el carácter de Jesús. En el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, en los versículos 28 y 29, que conocemos perfectamente, es un texto bellísimo, pero también que se presta mucha confusión. ¿Recordáis?
Leo en otra versión, pero bueno, el capítulo 8, versículo 28 lo conocéis todos. Sabemos, bueno, que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, ¿no? En esta versión dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y por alguna razón, la idea habitual que tenemos de esto, efectivamente, es que todas las cosas ayudan para bien. Y lo planteamos desde la perspectiva de nuestro bienestar. Inconscientemente, la tendencia habitual es interpretar eso en términos de nuestra felicidad, que nos va a ir bien. Todas las cosas contribuyen a nuestro bien. Y normalmente lo entendemos en términos de esto, ¿no? De nuestro bienestar. Y por eso, como a menudo es muy difícil encontrar ese salto, pues tenemos que hacer malabarismos. Y a todos nos ha pasado más de una vez, ¿no? Todos. Uno pierde el avión y dice, bueno, pero esto es para bien, esto es para bien. Quiero decir, ahora seguro que me darán otro vuelo y me pondrán en primera clase. Y entonces, pues eso todo ayuda bien. O sea, es un personaje un poquito más sádico y bueno, pues ahora es que este avión que he perdido se va a estrellar. Y entonces el Señor me ha salvado. Porque todo contribuye al bien. Y siempre la idea que tenemos es que eso quiere decir que nos va a ir mejor, que todo contribuye a nuestra dicha, que todo contribuye a nuestro bienestar. Y con esa idea en mente, primero, desarrollamos un concepto del seguimiento de Jesús completamente equivocado. Pero es que además nos sentimos a menudo frustrados y sobre todo desarrollamos un concepto del vivir cristiano absolutamente adormecido, que no hace músculo para la vida, que hace que después cualquier contratiempo, cualquier contrariedad, cualquier dificultad se convierta en una cosa horrorosa. Pasa a nivel social. Bueno, esto no es evangelio, así que ni tengo por qué introducirme en ello. No tengo buena opinión de nuestra sociedad, ¿vale? No voy a insistir en eso. Pero me parece que es una sociedad efectivamente muy acomodada, cuya meta es el bienestar. Y entonces cualquier cosita que afecta al bienestar, ¿para qué os voy a contar la que hemos liado con este bichito monárquico, ¿no? Porque tiene corona, o sea, debe ser monárquico. Entonces, bueno, una cosa despavorida. O sea, entonces, porque hay un sentido de la vida tan blandito, o sea, con muy poco músculo para enfrentar la realidad de la vida. Y de alguna manera se traslada a nuestra propia experiencia como cristianos, a nuestro seguimiento de Jesús. Y por eso también cuando nos acercamos a este pasaje y leemos que efectivamente todo coopera para el bien, tendemos a interpretarlo en términos de bienestar. Entonces, si por alguna razón tenemos que pasar un contratiempo, eso es porque detrás viene algo más grato de lo que teníamos antes. No hay otra explicación. Bueno, hay una, que es la verdad de la vida, que nos da por todos los lados y para la que normalmente, cuando esta es la actitud, no tenemos respuesta. El versículo 28 no es el último versículo de la epístola. Podemos seguir leyendo. El versículo 29, recordáis, dice el texto, todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos, para nosotros. ¿Cuál es el propósito? Que seamos hechos como Jesús. Ese es el propósito. No nuestro bienestar. Esa es la gran mentira que nos hacemos a nosotros mismos. Todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas contribuyen al propósito que Dios tiene para nosotros. Y ese propósito no es el bienestar. No quiere decir que Dios sea indiferente a nuestro dolor, pero no es ese el propósito. El propósito de Dios para nosotros en esta vida es que seamos como Jesús. Y en ese sentido es más fácil de entender, aunque es bastante más difícil de vivir, pero es más fácil de entender qué es lo que está en juego. Que vayamos siendo progresivamente modelados según el carácter de Jesús. Así que volvemos a la pregunta de inicio. ¿De qué se trata? ¿De ser mejores o de ser felices? ¿Se trata de bienestar o se trata de parecernos a Jesús? Porque cuando ese es el elemento central, entonces podemos comenzar a entender cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de que aún estando en prisión
se siente plenamente en la voluntad de Dios y se siente fortalecido y habla en diferentes situaciones de su vida de esta manera, ¿no? Y de cómo las pruebas contribuyen. Y lo dirá el apóstol Pedro, cuando habla de ese crisol, ¿no? Que en medio de la prueba hace que algo de valor se vaya forjando en nuestra vida. Y lo dirá el apóstol Juan, lo dicen las Escrituras continuamente. A esto quiero llamaros y quiero hacerlo en las próximas semanas y ver cómo eso se aplica a diferentes aspectos de nuestro vivir. Y valga para, en fin, nuestra relación con los contratiempos que la vida tiene, o vale para nuestra relación matrimonial, o vale para nuestro trato con los hermanos, o vale para el desarrollo de nuestro ministerio, o vale para nuestra forma de abordar la vida cotidiana en el trabajo, para todos los planos. Siempre la cuestión permanente siempre es la misma. ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué aspiras? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Bienestar o parecerte a Jesús? Hemos perdido la memoria en muy pocas décadas. Todavía nuestros mayores nos pueden contar lo que para ellos, por ejemplo, en este país, significaba seguir al Señor Jesucristo. Y la cantidad de dificultades y de conflictos y de problemas y de prohibiciones y de trabas de todas las maneras. Lo que han tenido que pasar antes de ayer. Ser cristiano, vivir la fe cristiana a nuestra manera evangélica en este país ha sido un dolor prácticamente hasta antes de ayer. Ha sido una tremenda dificultad. Nuestros mayores han sufrido mucho. Pero había algo en mente, es que lo que estaba en juego no era el bienestar, no era ser feliz, era el seguimiento fiel de Jesucristo. Y se pagaba el precio que había que pagar. Así que no es una ecuación tan fácil de establecer entre ser cristiano, es decir, seguir a Jesús y procurar que la vida vaya siendo, el modo de vivir vaya siendo modelado de acuerdo al perfil y a la imagen de Jesús. No es fácil cuadrar eso con el bienestar. No lo ha sido nunca. Ayer lo era de una manera y hoy lo es de otra, de muchas otras. Seguimos con el texto de Romanos 8. Porque solo hay un elemento, solo hay una razón, solo hay un trampolín que sea capaz de movilizar nuestra vida más en el seguimiento de Jesús, en la transformación de nuestro carácter, de nuestra manera de vivir, más que cualquier otra cosa, más que el bienestar, más que la felicidad, así en términos, más que ninguna otra cosa. Solo hay una razón que nos puede mover en esa dirección. Y es el amor a Jesús. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que aman a Dios. Es decir, aquellos sin fantasías ni cosas superficiales, pero aquellos que están cautivados por la figura de Jesús. Solo este es el único argumento que hará que, llegado el momento de conflicto y en tu trabajo tengas que apostar por la honradez o por el interés, optes por la honradez. Será la única razón que en un momento de conflicto en tu matrimonio y entre buscar tu propia satisfacción y tirarlo todo por la borda o permanecer ahí agarrado del Señor, optes por esto segundo. No hay otra cosa. El empeño por seguir a Jesús. La convicción de que hay una manera de ser persona que solo se alcanza en imitación del carácter de Jesús. El Hijo del Hombre, ¿recordáis? Dios nos creó a su imagen, como personas, ser persona, imagen de Dios. Y el pecado trastocó esa imagen, pero esa imagen es restaurada también por Jesucristo. Qué interesante el empeño que a veces en los evangelios aparece cuando se habla de Jesús y el propio Jesús se llama a sí mismo no Hijo de Dios, que lo es, sino Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre, mayúscula. ¿Qué es ser hombre?
¿Qué es ser persona? Estamos ahora en el tema del género. ¿Qué es ser plenamente persona? ¿Dónde está el modelo? ¿Cuál es tu modelo? A veces incluso tu manera de vestir refleja quién es tu modelo. Es bastante sencillo. A veces lo enredamos mucho, pero es bastante sencillo saber quién es tu modelo. ¿Quieres bienestar o quieres ser persona plenamente, humano plenamente? Entonces, has de ser como Jesús. Y en el seguimiento de Jesús, efectivamente, todas las cosas ayudarán a bien, unas porque son un estímulo, otras porque son todo lo contrario, pero en esa fricción también el carácter se va forjando. Para los que aman a Dios. No solo para los que creen en Jesucristo, sino para los que le aman, para los que están cautivados. Todos tenemos modelos. A veces hacemos una diferenciación demasiado rápida entre decir, bueno, claro, Jesús, el Hijo de Dios, está muy lejos, entonces nos conformamos con mediaciones. Cristiano Ronaldo. Bueno, una mediación es un castigo, pero ¿por qué no mirar más alto? Si buscas un modelo para tu vida, ¿por qué no miras más alto? A este, al Hijo del Hombre, el que lo era plenamente. Cantamos a menudo, ¿no?, que Cristo es mi pasión. Caray. Cristo es mi pasión. No es que creo en Él, no es que es mi Salvador, ¿no? Es mi pasión. Y Él es mi recompensa. Es decir, vale por todo, lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? No. Eso es mucho decir. Y entonces, como dice el apóstol también, o sea, tiramos por la borda a modo de lastre lo que sea, con tal de seguir creciendo en la reproducción, en el modelado del carácter de Jesús en nuestra vida, porque eso es lo que está en juego. Hay un texto bellísimo, porque es una imagen muy gráfica del apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, dice, ay, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, en ese modelado, hasta que poco a poco el perfil de Jesús se vea en vuestra vida. Ese es el vivir cristiano, ¿no? Por eso todo comienza no en el servicio, no en la obligación, no en el compromiso. Todo esto comienza siempre en la fascinación. Es el único motor de la vida, lo es en todos los planos. Al final, solo perseveramos en aquello que amamos. Lo demás se hace por obligación, se hace por deber, por lo que sea, pero perseveramos convencidamente solo en aquello de lo que estamos enamorados. No hay más. Y por eso continuamente la Escritura nos llama a mirarnos en Jesús, a contemplarle. Decíamos hace un par de domingos, recordáis, el rostro del Señor, que en un momento fue el más feo de todos. Isaías 53. Le veremos más atractivo para que le deseemos, sin belleza ninguna. ¿Cómo lo iba a tener? Cargaba toda la fealdad de nuestro pecado. Pero este mismo, dice el salmista, es también el más hermoso de los hijos de los hombres, el más bello. Y convendría sacar la figura, nuestra contemplación del Señor Jesucristo del ámbito estrictamente religioso, del culto del domingo o ni siquiera del devocional diario y trasladarlo al vivir de todos los días y descubrir una figura histórica, como cualquiera de los héroes de la humanidad que están ahí, que en fin, una figura histórica, pero absolutamente más cautivadora que ningún otro. Y contemplar, o sea, con asombro sus enseñanzas. ¿Recordáis? A veces hemos comentado a nuestro amigo, el arquitecto técnico que estuvo aquí ayudándonos y todo eso, y que en un momento dado, hablando con gente que estaba en la obra, en la construcción de todo esto, les dijo, bueno, yo no es cristiano, dice, pero ¿habéis leído vosotros el Sermón del Monte? Y
la directora de obra, te decía, pues no, en la vida. Y este hombre se horrorizaba, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo no habéis leído eso? Pero si esas son las enseñanzas más sublimes de la humanidad, pero yo no soy cristiano, pero eso es precioso. Y le regaló un Nuevo Testamento a cada uno de los que estaban allí en la obra. Y, hombre, nos está quitando el trabajo, pero esto nos toca a nosotros. Pero, ¿entendéis? La fascinación por semejante personaje, por lo que enseñaba, por lo que transmitía, por su propia vida. Dejaos cautivar por este Jesús, porque entonces era mucho más fácil decir, sí, yo quiero ser como Él, aunque quiero ser mejor, quiero ser como Él, aunque haya que pagar un precio, aunque no, eso no me permita ser feliz, ¿no? Esa idea tontolona de la felicidad tan superficial que vale para tan poca cosa. Me gustaría en las próximas semanas, os decía, ¿no?, pues considerar algunos de los rasgos del carácter, una especie de retrato robot, ¿no?, del carácter de Jesús. Y como discípulos suyos, como seguidores de este Jesús, llamados a reproducirlo. Dejadme solo introducir uno de esos elementos. No quisiera terminar sin hacer mención de esto, lo veremos más despacio, pero quedaos con esto, con este desafío a una vida que no busca simplemente el bienestar, ¿no? Bueno, ya somos cristianos, somos hijos de Dios, no vamos al infierno, estaremos en el cielo, el Señor viene con nosotros, pues ya está. No, que va, que ni muchísimo menos. Ahí empieza el descubrimiento de una vida que se va remodelando ahora según el carácter de Jesús, porque es mejor. Por eso. Porque es mejor. Porque merece la pena, aunque no siempre eso te permita ser feliz, pero merece la pena ser como Jesús. Solo una mención al ejercicio de la misericordia. Volveremos sobre eso, pero necesariamente, y en este tiempo más como sociedad, necesitamos acercarnos a la comprensión de ese talante misericordioso, compasivo. La compasión dicen que es la misericordia con patas, porque la compasión es la misericordia en acción. Ese tono compasivo en medio de una sociedad que precisamente porque lo que busca es la felicidad y el bienestar particular, huye de los demás en cuanto los demás se convierten en un mínimo problema, en una mínima carga. No se puede seguir a Jesús sin ejercer la misericordia. Recordáis, lo oímos continuamente. Los gitanos son ladrones. Los que duermen en la calle son unos vagos, que no quieren ir a los albergues. Los emigrantes quieren vivir de subvenciones. Los refugiados son terroristas ocultos. Los drogaditos es que no se quieren rehabilitar. Y desarrollamos toda una argumentación que nos libera de cualquier responsabilidad. Luego, como ninguno de todos estos realmente necesita ayuda, yo puedo seguir ocupando de mi bienestar, porque los demás están así porque quieren estar. ¿Entendéis el juego? Ya sé que es un tema muy complejo, pero a veces conviene también aclararlo. Entonces, en la medida que vamos desechando responsabilidades, en la medida que el rostro del otro cada vez significa menos porque es su culpa, porque es su necedad, porque no sé, entonces, pues ya podemos volver a ocuparnos de lo más importante, o sea, de nosotros mismos. Y sin embargo, en la Escritura encontramos continuamente la presencia de un Dios que es misericordioso. Hasta 400 veces en el Antiguo Testamento. No hablamos de los Evangelios. 400 veces en el Antiguo Testamento se habla de la misericordia, del corazón misericordioso de Dios. Que además tienen, todos los estudiosos dicen lo mismo, luego debe ser verdad. Hoy tampoco tenemos a nuestra hebraísta de cabecera, no está Amalia, así que no puedo buscar apoyo, pero creéroslo, porque lo he leído en muchos sitios. La misma palabra que en hebreo se traduce como misericordia tiene la misma raíz que la palabra que se refiere a las entrañas. Qué sugerente. Y por eso, en el Nuevo Testamento encontramos varias veces la referencia a la misericordia entrañable de Dios. Y en ocasiones también se llama a que entre nosotros nos conduzcamos en términos de misericordia entrañable. Sí, literalmente, la que está ahí dentro de las entrañas. En el hebreo antiguo parece que de hecho incluso llegaba a designar el útero, ahí donde se forja la vida, ¿no? La misericordia. En este mundo,
en esta sociedad, en esta búsqueda desesperada de la satisfacción personal, ¿cómo se puede ser un seguidor de Jesús sin reproducir la misericordia entrañable de Dios para con las personas a nuestro alrededor o en el último rincón del planeta? ¿Quieres ser feliz o quieres ser mejor? ¿Quieres bienestar o quieres ser como Jesús? ¿Quieres cuidar de ti mismo o quieres ser persona a la manera de Jesús? Decía al principio que hay diferentes maneras de entender la vida cristiana. Algunas son muy relajantes y muy autocomplacientes, pero hay otras que son desafiantes. Recordaba esa canción de aquello de tú has venido a la orilla, no has buscado, todo eso, ¿no? Y dice el coro, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Hay otros mares, hay otras vidas. Hay vidas que estamos llamados a explorar, que no es la manera de vivir cotidiana tan a menudo a nuestro alrededor, que son vidas comprometidas, vidas misericordiosas, vidas compasivas. Y sería bueno dejar ahí en la orilla el flotador de la autocomplacencia y lanzarnos al agua en la imitación de Jesús. Señor, pues líbranos de una vida cristiana que ama más el bienestar de lo que ama al Señor. Y que Él nos dé un único anhelo, ser como Él. Ser como Él, aunque sea a costa del bienestar, aunque haya que pagar un precio, mañana en el trabajo, en la relación con los familiares, en el plano que sea. Amarle a Él más que amar el bienestar, ser como Él, amarle más que amar nuestra propia tranquilidad, nuestra propia seguridad, que nos dé inquietud para desarrollar un entendimiento del vivir cristiano que se parezca más al suyo y que como individuos y sobre todo como Iglesia, el Espíritu de Dios nos dé discernimiento para descubrir en qué áreas, de qué manera estamos llamados a ejercer la compasión, la misericordia entrañable con la realidad que tenemos alrededor. No cualquier cosa, ni de cualquier manera. Aquello que Dios quiere para nosotros. Y que nuestro anhelo sea buscarlo, identificarlo y lanzarnos en ese mar. Amén.